Son las 8 de la mañana con 1 minuto, nos cambiamos de tema a otro tema de gran relevancia e importancia. Las devoluciones que están haciendo las ISAPRES después del fallo judicial que las obligó a retribuir o a devolver a los usuarios y que ha sido súper polémica por el monto y por el plazo de estas devoluciones. Ya estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el estudio. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, ministra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ustedes ayer tuvieron que ir con el superintendente Víctor Torres, concurrieron al Congreso a dar sus explicaciones. ¿Cuál es la postura del gobierno en términos generales respecto de este sistema de devolución que están realizando las ISAPRES? Sí, bueno, en rigor yo no tenía que concurrir, yo elegí acompañar al superintendente. Eso es. Para nosotros yo creo que es importante distinguir lo que es la ley corta de la mecánica del pago. Nosotros con respecto a la ley corta, situación que conversamos en más de una oportunidad, creemos que ha cumplido con su objetivo en el sentido de que lo que nosotros necesitábamos era dar una viabilidad al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y al mismo tiempo mantener la estabilidad del sistema prestador particularmente y también del sistema de seguros privados que debido a los mismos contenidos de las tres sentencias si se hubiese cumplido simplemente por una medida administrativa de la superintendencia teníamos riesgo de quiebra. Y al quebrar las ISAPRES, recordemos que significaba un riesgo de quiebra de las clínicas, que además ya tenían de arrastre una deuda importante también con el sistema público, las clínicas, producto de la pandemia, que es cosa que nosotros como gobierno hemos normalizado. Y eso pone en riesgo la garantía de acceso a la atención de salud, que es la garantía constitucional que yo como autoridad sanitaria tengo que velar, porque se mantenga. Por lo tanto, desde el punto de vista del objetivo, del mensaje presidencial, nosotros pensamos que la ley corta ha cumplido con ese objetivo porque a pesar de que continúa una situación compleja desde el punto de vista financiero, se ha mantenido la posibilidad de que las aseguradoras sigan funcionando sin intervención del Estado, es decir, que no han tenido indicadores que hayan requerido la intervención. Salvataje. Claro, no se ha requerido una intervención del Estado en la industria, como ocurrió en el pasado cuando estaban en una situación de inestabilidad, se ha logrado mantener eso, no ha quebrado ninguna clínica y también las personas se les va a pagar toda la deuda que se produjo por los cobros en exceso. Entonces yo distinguiría lo de la ley de la mecánica de pago. La mecánica de pago fue definida en la misma ley corta, un marco en el cual se otorga un plazo máximo, es un plazo prolongado porque la deuda es grande, pero también se entregan incentivos para que se abrevien esos plazos. De hecho, se priorizó a las personas mayores, a los mayores de 80 años, que se les tiene que pagar en 2 años, a los mayores de 65 en 5 años, y al resto de la población se dio un plazo máximo de 13 años. Pero durante todo ese periodo, incluso aunque se pague la mínima cuota, las ISAPRES no pueden retirar utilidades, lo que es también una medida y un incentivo bastante fuerte, y nosotros esperamos que se tome en realidad la posibilidad de adelantar pagos, se dio la posibilidad del pronto pago también, para que se adelanten los pagos y tengan la posibilidad de volver a retirar utilidades cuando ellos tengan la posibilidad financiera de hacerlo. Entonces yo creo que hay que distinguir esos dos elementos. Sí. Además la ley corta, lo último, nos permitió crear una nueva modalidad para el seguro público, para FONASA, la modalidad de cobertura complementaria que va avanzando, ya tenemos el arancel publicado, ya tenemos la póliza en la Comisión de Mercado Financiero, se va a hacer la licitación y eso también va a abrir más alternativas a las personas en un funcionamiento más competitivo también del seguro público con las aseguradoras privadas. Sí, hubo varias ideas, y yo mencioné ayer una de ellas, pero hubo varias ideas sobre cómo enfrentar esto. En un momento dado se planteó la posibilidad de capitalizar lo que se adeudaba, es decir, que no se pagara en cuotas ni cosas así, sino que se hiciera básicamente a los afiliados socios y por lo tanto se pagara con un pago en hacer socio al afiliado. Y ¿se discutió alguna vez la posibilidad de una capitalización de esta deuda por parte de las
Bueno, ISAPRE. hubo varias ideas que se plantearon, que se discutieron, pero la verdad es que también recordemos que estábamos en un momento también en que la industria alegaba de una gran incertidumbre. Nosotros ahora hemos generado condiciones de certidumbre en las cuales ellos pueden tener mejores condiciones para capitalizar ellos mismos y, por lo tanto, ofrecerle mejores condiciones de pago a los afiliados. Sí, yo lo digo porque Sí. la forma que se ha planteado es, a ver, es novedosa, pero también al mismo tiempo suena bien chocante para algunas personas Sí, que no, te yo por paguen, eso- que yo te por eso paguen, decía que qué sé yo, hay que defi- hay 600 que- pesos mensuales. Hay que diferenciar los mecanismos de pago del tema de la ley. Recordemos que la ley, además, nosotros estábamos combinados en un plazo bien específico, que teníamos plazos máximos dados por la misma Corte, que tuvimos que pedir prórroga, Correcto. y que por lo tanto Entonces, fue una concentrémonos, situación ministra, que logramos un acuerdo que eso fue se el mejor entiende, ese acuerdo punto quedó posible. súper claro. Concentrémonos en los medios de pago. La pregunta es, ¿tenía más margen el gobierno para negociar con las ISAPRES cuestiones como las que emanaron del Consejo Consultivo, una cuota mínima, un monto mínimo de pago, u otras cuestiones que pudieran, digamos, producir algo más razonable y que no generara descontento? Porque entiendo que se adelantó en el Consejo Consultivo que podía generar descontento un pago de esta naturaleza. Bueno, eso, la materia, nosotros como ministerio, la verdad es que no tenemos ningún rol en la relación del Consejo Consultivo con la Superintendencia. Yo sí sé que efectivamente ellos recomendaron que hubiera un pago mínimo para que no hubieran estas cuotas de 100 pesos o de menos de... Pero hay que entender cómo se distribuye la deuda. La deuda total es de 1,2 billones de pesos. Pero antes de ir a eso, usted dice, esto es responsabilidad de la superintendencia, usted como ministra no podía intervenir. No, en toda la parte de lo que significa la aplicación, el cálculo de cómo iban a ser el planes de pago. Eso, por la ley, quedó establecido que había un consejo que asesoraba al superintendente en los planes de pago. De hecho, el consejo rechazó los planes de pago. Eso también fue noticia. Porque el plan de pago incluye el alza extraordinaria, la prima extraordinaria. prima Esas GES. primas extraordinarias se rebajaron, producto de la recomendación que hizo la misma comisión cuando revisó los planes de pago al superintendente. Entonces aquí ha habido una acción en lo que nosotros observamos, en que el Consejo le asesoró al superintendente, por ejemplo, a rechazar planes de pago porque estaban de alguna forma solicitando una prima que era mayor de lo que ellos consideraban que era lo justo, y eso se aplicó. Ahora, con respecto a los pagos mínimos, yo entiendo, pero no tengo el detalle, entiendo también de que se sugirió de que hubieran pagos mínimos de cantidades, porque también es bien costoso estar pagando de a poco. Fue un error no tomar esa recomendación. Es que ellos también lo sugirieron, entiendo yo. ¿Fue un error a la vista de lo que ha ocurrido no tomar esa recomendación? Yo creo que lo que debería haber ocurrido, y que aquí a mí me llama la atención que cada vez que ocurre algo con la ISAPRE, siempre la responsabilidad es del gobierno, es que las ISAPRE debieron haber explicado de mejor forma por qué y cómo iban a ser los mecanismos de pago a sus afiliados, porque ellos son los que hacen la comunicación directa. Yo creo que ha quedado súper claro, ministra, que las ISAPRES han incurrido en una serie de abusos sistemáticos y eso la ciudadanía lo entiende muy bien. El punto es que ahora pareciera que este es un nuevo abuso, un nuevo privilegio visado por el gobierno. Ese es el problema. Sí, yo entiendo eso, pero también tenemos que entender las condiciones en las cuales se plantea esta situación. Hay una situación en que hay una deuda que excede el capital que ellos tienen. Por lo tanto, se tenía que tener un mecanismo de pago en el que se diera un plazo para viabilizar justamente el que se le pagara todo lo adeudado a las personas. En ese sentido, respondiendo y volviendo a la pregunta, ¿el gobierno no tenía más margen para negociar con las ISAPRES entonces? Esa es la impresión que me da de lo Nosotros no, como gobierno no negociamos con las ISAPRES. Yo creo que eso quede bien claro, que no hay una negociación con las ISAPRES. Nosotros lo que negociamos fue en el Parlamento una ley marco para que se cumpliera la sentencia. ¿Se pudo ser más Después, exigente con la ISAPRES respecto del plan de pagos? La superintendencia ayer dijo que ellos tenían la posibilidad a través de la fiscalización efectivamente de revisar de que los planes de pago fueran los correctos y estuvieran de acuerdo a la condición financiera de las ISAPRES y que se iba a reunir con las ISAPRES para verificar que tuvieran una posibilidad mejor de plan de pago. De hecho, algunas ISAPRES ya han ofrecido hacer un pago adelantar, y eso, bueno, podrían haberlo ofrecido antes. Es una rareza que se actúe de manera voluntaria cuando hay un marco legal que lo permite, sobre todo tratándose de las ISAPRES. Pero usted es partidaria de
revisar algunas de las propuestas de ley que han hecho parlamentarios para modificar los planes de pago, o más bien cree que hay que dejar la cosa como está? O sea, no, yo ayer estuve en la sesión del Senado, la verdad es que los senadores, ninguno de ellos era partidario de un mecanismo legal, más bien ellos lo que apuntaron es lo mismo que usted está diciendo, de que la superintendencia tiene las atribuciones para fiscalizar, y justamente también la postura que tuvo la superintendencia, de que ellos tienen la posibilidad a través de la fiscalización y que va a reunirse con la ISAPRES de ver posibilidades de que se pague en forma que la gente no lo considere como un engaño. Ahora también el engaño es en relación a las expectativas que tenían. Aquí hay una deuda, por eso quería yo describir algo de la deuda que no me dejó continuar. La deuda es de 1,2 billones de pesos y se distribuye en una cola en la que hay una mediana de alrededor de 1 millón de pesos. Entonces hay mitad de la gente que se le debe menos de eso y otra mitad que se le debe más de eso. Y hay mucha gente que se le debe muy poco y hay una cantidad de gente menor a la que se le debe mucho. Usted comprenderá que esto se va a transformar en un meme inevitablemente. Esto de cualquier tipo de deuda va a decir, oye, yo quiero que me den el plazo que le dan a la ISAPRE y pagar 600 pesos en 156 cuotas. En 156 cuotas. Y va a transformarse en un meme. La declaración de impuestos lo puedo pagar en 13 años y hacer alguna situación típica. Entonces, por eso es que es mejor que se aclare muy bien exactamente de qué se trata, porque, bueno, estas cosas cuando quedan de alguna manera confusas, generan más daño que cuando las cosas se dicen directamente. Bueno, yo entiendo y yo comprendo, de hecho, la irritación de la gente, lo dije incluso el fin de semana en una entrevista en EMOL. Y justamente por eso también hay que entender de que se debe explicar de mejor forma a la gente y que las ISAPRES tienen los incentivos para pagar y adelantar los pagos en la medida que mejore su condición financiera. Porque para una industria que se dedica a una actividad en la que ellos lucran, el no retirar utilidades durante un plazo tan prolongado no es lo que ellos quisieran, ciertamente. Entonces, por eso es que lo más probable y lo que se va a fiscalizar desde el punto de vista de la ISAPRE es que en la medida que vayan mejorando esas condiciones puedan ir adelantando los pagos. Están todos los mecanismos para aquello. Sí, ahora hay una cosa que es interesante, y termino con esto el tema. Las ISAPRES definen cuál es su modo de pago. Proponen y lo tuvo que aprobar la superintendencia. Hasta ahora casi todas se han inclinado básicamente para los distintos tramos por el mayor número de años. No todas. Para los menores de 65. Una entiendo que no, que es más vida, creo. No, de hecho Colmena va a pagar en 10 años. Nueva Más Vida va a adelantar el pago a menos deudores y hay otras que van a pagar en un solo pago. ¿Cuál es la diferencia que usted percibe que tiene, por ejemplo, Nueva Más Vida para poder hacer aquello versus otra que espera los 13 años y que salga esta cosa relativamente ridícula de que salgan 600 pesos mensuales en 156 cuotas? Bueno, depende también de las estrategias comerciales de ellos. Yo creo que, francamente, el ofrecer deudas, un pago de una deuda en cuotas ínfimas durante un periodo prolongado no es algo que, como ustedes mismos dicen, ayude o colabore a la visión de la industria. Y ahora ellos tienen mucha mayor certidumbre legal, por lo tanto, a mí me parece que tiene que ver también con una estrategia comercial, de que en realidad es algo que evidentemente ha generado molestia pública y ellos tienen que tratar de tener una mejor estrategia con sus mismos las personas que ellos mismos atienden. Entonces, yo no me dedico a la parte de la relación de la supervisión y la fiscalización directa de la ISAPRE. Yo tengo el rol de rectoría del sector, pero ciertamente después de que hay un malestar ciudadano de esta naturaleza, que venga la oferta de pagarle a las deudas más pequeñas en menor plazo, bueno, se podrían haberlo ofrecido antes. Ministra, estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hablando de las ISAPRE. Hay afiliados y afiliadas a los que no nos ha llegado la carta con el plan de pago y eso es algo que se repite. ¿Hay alguna explicación?
No, ellos tendrían que haber llegado con la carta y las personas pueden reclamar ante la superintendencia. Perfecto, ¿y ese trámite se hace directamente, se puede hacer Sí, online? se puede hacer directamente. Recordemos que las personas a las que se le adeudaba son alrededor de 700.000 de los 2.700.000 afiliados que tiene la ISAPRE. ¿Y quiénes son las personas que no, bueno, porque uno entiende que muchas de esos afiliados son cargas de los titulares, ¿cierto? No necesariamente, lo que pasa es que hay personas, recordemos que la sentencia de la Corte Suprema es sobre las personas que tenían contratos más antiguos y que se les aplicaron distintas tablas de factores, y los contratos que son desde esa fecha hacia adelante en realidad tienen la nueva tabla de factor, por lo tanto no eran afectos al proceso, no había deuda con ellos. Perfecto. Quisiera preguntarle por las repercusiones políticas que ha tenido esto, ¿cierto? La ministra Camila Vallejo en una vocería dijo que el gobierno había advertido las consecuencias de la forma que estaba tomando esta ley corta, y en la oposición dicen que el gobierno está intentando acusar al Congreso, y de hecho se ha llegado a decir que es una forma deshonesta de hacer política. ¿Cómo se maneja eso? Porque bueno, ¿hay responsabilidades compartidas o no? Bueno, el proyecto de ley fue producto de una negociación, como yo dije inicialmente. El presidente, que finalmente es el que fija la línea de gobierno, ha dicho que esta fue una ley que tuvimos que impulsar por responsabilidad, y eso es lo que dice el mensaje presidencial, y eso fue lo que se logró, como dije yo inicialmente, con este proyecto de ley. ¿No hay motivos para que la oposición entonces critique al gobierno a su juicio? Lo que pasa es que cuando uno empieza a comentar declaraciones normales, o sea, como que indefectiblemente se sacan de contexto, entonces se quedan como un pedazo que pareciera que lo está de alguna forma agrediendo de un sector a otro. Y la verdad es que en la negociación se plantearon distintas posturas, pero finalmente se llegó a una propuesta que tuvo un apoyo mayoritario, y esa propuesta, por cierto, que nosotros también la respaldamos, en el sentido de que la ley estableció un marco para dar cumplimiento a la sentencia, manteniendo la estabilidad del sistema. Ahora, una cosa que parece bastante interesante y que probablemente también pueda ser polémica en algún sector, es que esta era una oportunidad, alguien puede decir, de revisar el sistema de las ISAPRES tal cual como se planteó históricamente en los programas de gobierno del presidente Boric, que generaron la posibilidad de revisar y estaban ante una situación. Y de hecho presentamos un proyecto de ley que estamos tramitando que da fin a la cautividad y las preexistencias como parte del paquete Exacto. de la ley corta. Pero está tramitando. Pero da la impresión de que el tema, por lo menos, el tema del fin de las ISAPRES tal cual como son, ya pasó. Lo que sucede es que nosotros todavía estamos con el proyecto, como digo, en el que acerca las ISAPRES a la seguridad social, que es un primer paso. Las ISAPRES evidentemente no cumplen con los principios de la seguridad social, y uno de los primeros elementos es pasar de los decenas de miles de planes a un plan que las personas puedan realmente comparar efectivamente entre una ISAPRE y otra, y dé mayores garantías del uso de la cotización directamente en beneficios de la salud, y que los beneficios adicionales sean separados, y que eso efectivamente permita tener un funcionamiento más acorde, en el que no haya exclusiones a las personas por una declaración de salud, y que tengan una condición de salud que para un seguro de salud que usa la cotización legal, que es lo que hoy día existe, le permita evitar que las personas ingresen. O sea, ciertamente en la ley corta, recuerden que a nosotros nos pidieron que nosotros presentáramos un proyecto de ley con este objetivo y que lo presentáramos muy rápidamente, y nosotros hemos cumplido con ese compromiso, lo cumplimos en el plazo que se definió, y ese proyecto de ley se está tramitando, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y es un proyecto que efectivamente acaba con la discriminación por edad, que todavía existe. La discriminación por sexo acabó con la ley corta, cuando ya se aplica la tabla de factores a todas las personas, porque la tabla de factores es única para ambos sexos, pero todavía tenemos la discriminación por edad, y tenemos la discriminación que más nos violenta, que es por estado de salud. Es que a una persona, para afiliarse en un seguro que usa la cotización legal, se la discrimine por su estado de salud, y eso lo presentamos y se está tramitando. Yo quiero hacerle un llamado a tratar de no sobresimplificar temas que son súper complejos. Yo creo que en la discusión pública la gente simplifica elementos que son situaciones muy complicadas, y eso lleva a que alguien se abanderice con temas que pueden ser de gusto muy popular y muy maniqueos.
Y eso lleva a situaciones en las que empieza como a enturbiarse toda la discusión respecto a lo que ha sido la situación de resolver la crisis del sector privado producto de la cola de la pandemia, más lo que fue las sentencias de la Corte Suprema. Y yo por eso, cuando veo lo que ha pasado con la ley corta, para mí que lo más importante es que las personas mantuvieran sus coberturas de seguros y que no hubiera una crisis como en dominó del sistema y que se haya logrado evitar eso a pesar de todo. Ustedes recuerdan cómo era el contexto, que nosotros queríamos acabar con el sistema, que no íbamos a aprovechar de las sentencias de la Corte y hayamos logrado estabilizar. Incluso recibimos un sector con deudas de centenares de miles de millones de pesos hacia el sector privado y que hayamos establecido un marco de pago de esas deudas que venían arrastradas desde la pandemia, también es algo que es positivo. Ministra, ¿se hicieron simulaciones de escenarios de montos? ¿De montos de qué? ¿De devolución? ¿Se simuló que a las personas les podían llegar 300 pesos, 800 pesos? Le recuerdo pesos? que nosotros, como Ministerio de Salud, no tenemos que ver con la mecánica del pago. Nosotros establecimos un marco legal para que las ISAPRES presentaran un plan de pago, que eso es lo que dice la ley, que tenía que ser revisado por un consejo asesor y aprobado por la superintendencia. ¿No le correspondía a la superintendencia hacer simulaciones? La superintendencia mencionó ayer que ha publicado todo lo que se trabajó con el consejo asesor. Yo entiendo que de lo que he entendido de lo que se ha explicado y que el lunes se va a seguir explicando porque van a citar también a los miembros del consejo asesor, de que lo que se vio fue la mecánica de pago, pero no uno a uno de las personas y cómo se distribuía la deuda y cómo se les iba a pagar uno a uno a las personas. ¿No se hicieron simulaciones en el fondo? No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que yo no he sido parte de ese proceso, por lo tanto ¿Pero yo usted no es la desconozco superior eso. jerárquica de la Superintendencia de Salud? Yo soy la superior jerárquica como rectora del sector salud, pero yo no tengo que revisar eso, tiene que ver usted cómo es la ley. En la ley es la superintendencia la que tenía que definir el marco de pago de acuerdo a lo que le aconsejara el consejo asesor. Y en un tema tan delicado como este, ¿no sería razonable que usted como ministra pudiera responder una pregunta tan sencilla como esa? Si se hicieron simulaciones o no. Bueno, no sé, eso es su estimación. Yo la verdad es que, como usted sabe, tengo miles de temas en mi cartera que son bastante prioritarios, más prioritarios que la situación de los afiliados de la ISAPRES, como es la situación de las listas de espera, de los hospitales públicos, y por lo tanto yo no tengo que estar supervisando cómo si se hizo modelo o no se hizo modelo de la deuda. Lo que tengo que saber es si se cumplió correctamente con lo que estableció la ley. Bueno, esto ya va a ser, y probablemente vamos a estar hablando muchísimo tiempo sobre estas 156 cuotas. Eso no cabe la menor duda que va a quedar como un meme. Ahora, déjeme hacerle una... 156 cuotas para las personas que son menores de 65 años. ¿Eso en ese sentido le parece, ministra, razonable? Devoluciones de 800 pesos, 500 pesos mensuales durante 156 meses. O sea, a mí lo que me parece razonable es que se haya llegado a un acuerdo para que lograran pagar toda la deuda a todas las personas en un plazo en el que no se pusiera en riesgo la estabilidad del sistema y que se hayan dado incentivos a la industria para que adelantaran ese pago lo antes posible. Perfecto, y esa es la cuestión de fondo, el punto se entiende, pero usted no tiene un reproche al plan de pagos que contempla devoluciones en ese periodo. O sea, yo ya esto ya lo dije, a mí me parece que el que se entreguen cuotas tan pequeñas, por supuesto que desprestigia a las ISAPRES y que ellos deberían haber hecho un esfuerzo mayor por explicarlo y por abreviar los plazos en las cuotas que son muy pequeñas, pero eso depende del volumen de personas, porque usted tiene que entender matemáticamente que uno puede tener una deuda muy pequeña, pero si es un conjunto muy grande de personas, por eso yo le trataba de explicar lo de la distribución de la deuda, es mucho dinero. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que también eso depende de la condición financiera. Claro, es una deuda pequeña, pero son muchas personas que tienen esa deuda Ahora, pequeña. También es cierto... Claro, y esas personas que tienen la deuda pequeña, perdona Fernando, uno pensaría que quizás a las personas que tienen una deuda pequeña se les podría pagar en montos mínimos más altos que 500 pesos, digamos. La deuda pequeña se suma y tú tienes que pagar una gran cantidad. Y ese es el problema de las ISAPRES. Por eso la pregunta de nuevo es, ¿no había más margen? Bueno, para, por ejemplo, exigirle a las ISAPRES vuelvo a contestarle. La superintendencia tiene las atribuciones administrativas para fiscalizar estos procesos. Las personas pueden recurrir a la superintendencia de ISAPRES
De hecho, yo he estado preguntando cuántos reclamos han habido. ¿Ya? Y han habido, me dijo ayer el superintendente, 2.000 reclamos. Solo para que tengan una idea, cuando se subió la prima GES, hubo 300.000 reclamos. Ahora, ¿Usted dice con eso que la ciudadanía o los afiliados están conformes con el No, yo mecanismo? no digo que están o sea, conformes, ya obviamente. se que no resignaron, están. digamos. No, O yo obviamente claro. no digo que estén conformes, pero existe la mecánica, las personas que Sí. están disconformes y que Afortunadamente, tengan ministra, dudas pueden recurrir a la Y si superintendencia. uno recurre a la superintendencia, y esto sí que es lo último, ¿puede la superintendencia obligar a la ISAPRE a, por ejemplo, que sean menos cuotas y más alto el monto, o eso no se puede tocar? Eso va a depender del análisis que ellos hagan, de la condición financiera también de la ISAPRE y la discusión que ¿El vayan a análisis que tener. quién y de haga? hecho, en la misma superintendencia. La superintendencia. Y de hecho, el superintendente, como dije anteriormente, va a citar a las ISAPRES para conversar respecto a esta situación. Ya, pero no puede obligarlos por ley. O sea, puede hacer exigencias dependiendo de sus atribuciones y del juicio que tenga respecto de la... ¿Y tiene de la las atribuciones situación. para hacer la exigencia que es? La superintendencia tiene atribuciones, pero evidentemente que tienen que ser en el marco de las condiciones financieras que tiene la industria. Aquí es importante el resaltar que lo que más nos importa es que las personas mantengan sus coberturas de seguro. A mí como autoridad sanitaria, ahora, eso a mí es lo que más sí, me ministra, interesa. hay una característica de todo este arreglo que me parece bien interesante de ver, porque cada ISAPRE establece cuál va a ser su forma o modalidad de devolver estas platas. Y han habido ISAPRE que han dicho, mira, nosotros vamos a terminar con todo este problema de aquí al año 2025. ¿Sí? Como Nueva Más Vida, que lo quiero mencionar para que decir, es decir, la salida, si se quiere, larga, eventualmente no es algo forzoso. No, pues, pero sí eso es lo que yo he estado todo el rato tratando de explicarle. La ley da un marco, da incentivos justamente para que esa respuesta sea lo más pronta posible. Eso es lo que da Pero el cuando marco solamente de la ley. dos ISAPRE aceptan pagar rápido. Bueno, por el eso el monto, superintendente se va a dice, juntar bueno, con las otras ISAPRES, porque efectivamente lo que nosotros pensamos como Ejecutivo es que se han dado las condiciones, la certidumbre del punto de vista legal como para que ellos también tengan esa conducta. Ministra, nos queda poquito rato, pero obviamente hay que abrir la mirada y como usted dice, salud no solamente está preocupado el tema de las ISAPRE. ¿Quedó conforme su cartera sectorial con la tramitación del presupuesto 2025 para salud, considerando además la petición, el grito, podríamos decir, de los gremios de la salud, de la dificultad de llegar a fin de año, incluso con una operación normal? Bueno, nosotros como sector, por cierto, que siempre vamos a querer tener la mayor cantidad de recursos posibles. Todo el sector salud en todo el mundo ha tenido una situación compleja por la pandemia, porque, claro, ya son 5 años de que fue el primer caso, pero son años en que se postergó la atención, en que las enfermedades quedaron, cuando volvimos a abrir la atención al resto de las patologías, se recibieron personas con cuadros más complejos, y eso se puede medir objetivamente a través de los indicadores que nosotros tenemos de hospitalización, de complejidad de las hospitalizaciones, con un rezago enorme de atenciones y por lo tanto con unos promedios de espera y medianas de espera en la lista enormes. Y eso ha significado que los distintos países desarrollados y no desarrollados también han tenido que invertir más en la necesidad de salud, y eso agregado al envejecimiento implica que cada vez vamos a necesitar más recursos para atender las necesidades de salud, y eso es una realidad que está dada. Nosotros como sector, la negociación presupuestaria, estuve 11 horas negociando el presupuesto de salud un día antes y 7 horas sentada en la votación para el presupuesto de salud en el Senado, que se aprobó por unanimidad. Quedamos conformes efectivamente de que logramos tener como sector más recursos. Nosotros logramos tener más recursos en la negociación, se nos agregaron recursos para la lista de espera. Logramos hacer un protocolo en el que nos comprometimos con elementos que para mí son bien relevantes, como es la glosa del cáncer, en la que nos vamos a poder hacer una reasignación para financiar el medicamento del cáncer de mama triple negativo, que es un medicamento que es caro, pero que tiene buen resultado, que logramos en este presupuesto también incorporar ya como política pública el anticuerpo monoclonal,
que permitió pasar la campaña de invierno sin niños fallecidos por virus respiratorio sincicial y con una tasa de hospitalizaciones históricamente baja, que incluso en un congreso de enfermedad infecciosa a nivel global, cuando fueron investigadores de la Universidad de Chile que estaban trabajando con nosotros y presentaron los resultados, hubo un aplauso espontáneo de los resultados del anticuerpo monoclonal. Es un avance impresionante, esa primer innovación. país en el mundo que lo aplica de esa forma universal, primero del hemisferio sur, y que eso se incorporó al presupuesto y por lo tanto eso es una ampliación del presupuesto preventivo de vacunas, más la vacuna de meningococo, más el cambio de la vacuna del cáncer de mama, que ahora tenemos la más moderna y que se aplica en una sola dosis, de cáncer de cervicuterino, perdón. Y eso también son cosas que son bien relevantes. También dentro de esa glosa de cáncer pudimos aprobar el que el Instituto de Salud Pública había propuesto, habíamos estado conversando con la directora, la posibilidad de implementar una aprobación acelerada de las drogas antineoplásicas que ya son aprobadas por las agencias de alta vigilancia, consideradas así por la OMS, por ejemplo la EMA, que es una agencia que también aprueba las drogas y medicamentos, y eso va a permitir mejorar el arsenal con el registro de estos medicamentos de forma también bien relevante. En el presupuesto nosotros también hemos incorporado, por ejemplo, en la órbita infantil, el control, la detección neonatal de más enfermedades. Hoy día nosotros tenemos solo 2 y vamos a ampliarla a 27 problemas de salud, que eso también va a ser muy importante, incorporando enfermedades que son enfermedades raras, enfermedades metabólicas. Nosotros como gobierno también incorporamos el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que es un medicamento de altísimo costo, cuesta entre 1 y 2 millones de dólares, un solo tratamiento. Un solo tratamiento. Pero tiene un resultado bien positivo cuando se le entrega a los niños en una ventana terapéutica muy estrecha, entonces hay que garantizar que puedan tener acceso al diagnóstico y eso permite evitar el daño de la enfermedad. Entonces hay varios elementos que son positivos, pero por supuesto desafiante el tratar de dar respuesta y seguir reduciendo los tiempos de espera y responder de mejor forma a la necesidad de salud. Estuvimos conversando con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro, hoy día. Muchas gracias, ministra. Buenos días. Pausa y ya volvemos.